Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Dinora Gutiérrez. Les hablo desde Chihuahua, al norte de México, ya muy cerca con la frontera de Estados Unidos. Y me gustaría compartirles un texto sobre el síndrome de Ibris. Y este es un síndrome que está diagnosticado como una psicopatología en el caso de las personas muy poderosas, pero ya escucharán ustedes acerca de qué se trata. Desde hace algunas décadas he sido testigo como periodista y como ciudadana de innumerables versiones de lo que las personas con cierto poder, sobre todo político o económico, pueden mostrar de sí mismas ante múltiples situaciones. He visto al menos a 6 gobernantes de mi entidad ejercer el liderazgo en el servicio público con estilos totalmente diferentes entre sí. Ninguno se parece al otro en el ejercicio del poder. Ninguno se mantiene siendo el mismo desde el inicio de su administración hasta la culminación de su periodo como gobernantes. Sin afán de comparar a cualquiera de ellos entre sí y tampoco con la idea de psicoanalizarles, puedo decir que desde esa perspectiva ejercer el poder parece ser mucho más que decisiones en blanco y negro. Lo bueno o lo malo, lo grande o lo pequeño. El poder significa matices y recovecos en una pizarra de arquitectura irregular y multidimensional. Al observar la pasión con la que algunos poderosos se aferran a ese poder, así entre comillas, cueste lo que cueste, así desmesuradamente, halla interesante una lectura sobre un trastorno psicológico poco conocido en la actualidad, pero identificado como un problema que muchos personajes de la historia, desde héroes, militares, políticos, empresarios, artistas y muchos otros singulares hombres y mujeres con poder, han padecido. Se le conoce como el síndrome de Ibris. Algunos de los síntomas que afectan a quienes lo padecen son el sesgo notablemente egocéntrico sobre sus decisiones y sobre sus expectativas acerca de sí mismos y sobre quienes les rodean. La confianza desmedida en sí mismos. Suelen ser impulsivos e imprudentes. Se muestran, porque así lo sienten, superiores a los demás. Con frecuencia son excéntricos y se empeñan en hacer que sus rivales sean vencidos a toda costa sin medir las consecuencias. Generalmente no escuchan a los demás y no reconocen sus propios errores. Es probable que luego de esta breve descripción vengan a nuestra memoria muchos nombres de personas que podríamos identificar con el síndrome de Ibris. Sin embargo, la complejidad de las relaciones interpersonales cotidianas no nos permite con frecuencia identificar elementos que podrían ponernos en riesgo frente a estas personalidades que están enfermas como estas, o lo más difícil suelen ser personas con un poder real que enfrentarles definitivamente nos pondría fuera de batalla. Gobernantes, jefes, líderes religiosos, padres, madres, hijos, hijas, hermanos, hermanas, las personas con quienes nos relacionamos, incluso nosotros mismos, podríamos padecer esta extraña enfermedad sin habernos percatado. Tal vez hemos vivido bajo circunstancias de extrema tensión al relacionarnos con personas excéntricas y poderosas. Peor aún, quizás seguimos bajo la autoridad de individuos con severos trastornos de personalidad y hemos dado por sentado que su conducta es hasta cierto punto normal, aunque suframos las consecuencias. La megalomanía ha sido motivo de muchas historias de ficción, cuyos personajes suelen ser los antagonistas de los héroes. Los villanos que pelean a muerte por vencer, aniquilar, avasallar al enemigo. Son historias que desde la infancia nos contaban y que solíamos creer hasta cierto punto con ingenuidad que solo ocurría en los cuentos. No obstante, el continuo bombardeo publicitario sobre tener, ser exitoso, poseer, fama, ambición, competir, ganar y lo que esos conceptos implican en la configuración de un proyecto de vida han debilitado la observación de valores y conductas edificantes y sobre todo dignas para empujarnos cada vez más hacia una crisis de identidad sobre nuestro verdadero rol como seres humanos, viviendo en sociedad, sin la mínima consideración al valor de lo colectivo o de la otredad, el otro pues. He visto muchos hombres y mujeres perder la cabeza por mantenerse en el poder, obtenido con esfuerzo o sin él, y de cuyos beneficios no se quieren alejar. Les he visto moverse en la penumbra, sigilosa y astutamente para sorprender al enemigo y debilitarle maliciosamente. Sí, muchas personas con el síndrome de Ibris y un enorme vacío existencial.
No sé, tal vez son tan felices como la medida de sus propias excentricidades y conductas megalómanas, o tal vez solo son consecuencia temporal de un sistema anquilosado con enfermos mentales en el que nos hemos acostumbrado a vivir así como en un gran manicomio. Sin embargo, me resisto a creer que estar mal y vivir incómodos con alguien que padece ese síndrome sea aceptable, porque estas personas confunden realidad con fantasía como cosa normal. Su mundo se divide entre ganadores y entre perdedores, y se asumen como ganadores con pavor a perder su estatus. Se afanan por mantenerse en el poder incluso mediante el fraude, la tergiversación de hechos, usando actitudes amenazantes y causando daños irreparables en los demás. ¿Hasta dónde una enfermedad mental podría justificar que alguien pisotee la dignidad de otras personas? La norma no debería ser estar mal y sentirse peor, mientras otros pasan sobre nuestra espalda pisoteando nuestra integridad. La norma debería ser identificar los valores y conductas que pueden ayudar a construir mejores formas de convivencia entre nosotros, vivir con la dignidad de ser humanos. Concepción Arenal decía que la dignidad es el respeto que una persona tiene de sí misma, y quien la tiene no puede hacer nada que lo vuelva despreciable a sus propios ojos. ¿Quién podría realmente afirmar que ha defendido su dignidad y la de los demás teniendo un gran apego al poder? Muchas gracias por escucharme.